Persiguiendo al Jade, capítulo 111. Gonsun-jin se enteró de que el eunuco portador del edicto imperial había huido apresuradamente de la ciudad de Kan. Se apresuró a encontrar a Si-chen. Al entrar al estudio inmediatamente dijo: ese eunuco es el hijo adoptado de Wan Si, el mayordomo imperial de la presencia imperial. Vino aquí por orden del emperador. Al cortarle una oreja prácticamente le has dado una bofetada al emperador. ¿De veras estás dispuesto a romper lazos con la corte? Si-chen estaba sentado detrás del escritorio, con el brazo izquierdo apoyado en el reposabrazos del gran tutor, de madera de peral amarilla. Un mapa de despliegue militar del Gran Jin yacía extendido sobre el escritorio. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras contemplaba el mapa, pero su mirada era gélida. Ese joven emperador sigue haciéndose el tonto bajo el yugo de Wei Yan y ya trata las vidas de sus generales en el campo de batallas como prescindibles. ¿De veras crees que será más amable cuando ostente el poder, verdad? Gonsun-jin se quedó sin palabras por un instante. Tras un breve silencio admitió con franqueza: el emperador ha sido despejado durante su autoridad durante años, primero por Wei Yan, luego por el gran tutor Li. En cuanto a residencia y temperamento destaca entre los emperadores del pasado, pero precisamente por haber resistido durante más de una década su sed de poder imperial debe haber alcanzado su punto máximo. Probablemente le quede poca benevolencia, solo una determinación inquebrantable de recuperar su autoridad por cualquier medio. Si-chen arqueó una ceja. Tu juicio sobre la gente sigue siendo tan agudo como siempre. Dicho esto, le arrojó una gruesa pila de documentos. Gonsun-jin los atrapó con ambas manos. ¿Qué es esto? Si-chen respondió simplemente: lo entenderás cuando lo leas. Gonsun-jin abrió los documentos y los examinó con detenimiento, frunciendo el ceño hasta que la ira se reflejó claramente en su rostro. ¿Es todo esto cierto? Si-chen respondió: Zhao Sun me dio esta evidencia para persuadirme que apoyara al bisnieto imperial. Gonsun-jin hojeó la pila de documentos apretando la mandíbula con furia. La sequía de hace 2 años, las inundaciones de Jinan la primavera pasada, ¿cuántos murieron? La lucha entre las facciones Li y Wei era bastante grave, pero los inspectores enviados por el gran tutor Li ocultaron la verdadera magnitud del desastre solo para dejar morir a más gente y así incriminar a Wei Yan. ¿Y todo esto fue obra del emperador? En aquel entonces el príncipe heredero de Yengle dio su vida por Jinzhou por miles de soldados y civiles, y ahora el hombre que ocupa el trono está dispuesto a sacrificar a cientos de miles de víctimas de desastres para alimentar sus propias ambiciones. 2 años antes, las graves sequías de Guangzhou y las inundaciones de Jinan habían agotado casi por completo los fondos de ayuda del Tesoro Nacional. La plata pasó por los subordinados de Wei Yan, pero la facción Li al menos había enviado inspectores. Sin embargo, al final, más de la mitad de las víctimas padecieron de hambre y enfermedad. Todo el reino estaba indignado. Los eruditos liderados por el gran tutor Li habían denunciado públicamente a la facción de Wei ante el tribunal. Fue entonces cuando Wei Yan, presionado por toda la corte y el pueblo, sufrió su primera derrota contra el gran tutor Li. Sacrificó a varios de sus altos funcionarios para que cargaran con la culpa antes de que se resolviera el asunto. Pero la reputación de Wei Yan entre el pueblo ya era tan vil como la de Meng Chuyan, el traidor vilipendiado tras la masacre del Jinzhou. La expresión de Si-chen era gélida. Ese anciano de la familia Li no es menos ambicioso que Wei Yan, pero como erudito teme más a la condena del pueblo. El joven emperador quiere usarlo para derrocar a Wei Yan, pero también teme que algún día la espada del emperador se vuelva contra la familia Li. Así que mientras el emperador estaba impotente, se dejó una vía de escape. Los inspectores que envió para supervisar las labores de socorro redactaron 11 informes urgentes para la capital. Las oficinas de correo de cada prefectura tienen una constancia del envío de caballos de alta velocidad a la capital, pero el palacio no tiene constancia de haber recibido ningún informe sobre ese desastre.
En ese momento, Gonzunji lo entendió todo. Ocultar deliberadamente los informes de desastre, lo que provocó la muerte de más de la mitad de las víctimas, es un crimen grave, independiente de cuándo se vuelva a abordar el tema. El emperador quería culpar directamente al gran tutor Li, pero ese viejo zorro ordenó a sus subordinados que enviaran informes urgentes a la capital. En cuanto a por qué estos informes nunca llegaron al palacio, si la verdad saliera a la luz más adelante, el emperador y su ministro darían cada uno su propia versión, dejando el asunto en manos del público. Sun Jin no pudo evitar preguntar, ¿cómo Shao Sun obtuvo esos informes urgentes que el agente del gran tutor Li envió al palacio? Zichen alzó ligeramente la mirada. ¿Quién crees que ha estado pagando las consecuencias por el joven emperador en el palacio? Tras pensarlo un momento, Gonzunji pronunció Guanxi. Zichen permaneció en el silencio, confirmando tácitamente. Gonzunjin comprendió rápidamente la intrincada red de intereses con el poder imperial en declive. Ningún eunuco del palacio apostaría todo a un solo bando. Wang Xi, tras haber ejercido como eunuco principal durante años sin ofender a Wei Yan, gozando aún de la confianza del joven emperador, era claramente un hombre de notable astucia. Utilizar los fondos de ayuda humanitaria para fabricar un caso importante como primer paso para derrotar a Wei Yan. El emperador quería que el gran tutor Li cargara con la culpa, mientras que éste buscaba implicar al emperador. Los informes urgentes enviados al palacio no llegaban al joven emperador, por lo que Wang Xi tuvo que interceptarlos personalmente. Mientras el emperador y el gran tutor Li permanecieran unidos contra las amenazas externas sin revelar los secretos del otro, él estaría a salvo. Cuando el emperador y el gran tutor Li finalmente se enfrentaron, este último pudo ponerse de un lado ganador, una decisión que no tenía ninguna desventaja. Si el joven emperador ganaba, podría destruir esos 11 informes de desastre, asegurándose que de la culpa recayera directamente sobre el gran tutor Li. Si el gran tutor Li ganaba, podría presentar estos informes y testificar él mismo, proporcionando pruebas irrefutables de la falta de virtud del joven emperador. Incluso si Wei Yan finalmente prevaleciera, podría presentar rápidamente la evidencia para restaurar la reputación de Wei Yan al exponer cómo el joven emperador y el gran tutor Li habían conspirado contra él. Tras apaciguarse su ira inicial, Gonzunjin sintió una punzada de tristeza y suspiró. Las aguas de la corte del gran Jin han estado demasiado turbias como para verla con claridad. Puede que la facción Wei fuera un grupo de funcionarios corruptos, pero un emperador y un gran tutor que sacrifican a cientos de miles de víctimas de desastres para incitar la indignación pública contra Wei Yan ya no eran mejores. Dirigiéndose a Zichen dijo con que el, el el que está en el trono es tan falto de virtud. Ahora está tramando incluso asuntos militares. Sé que no puedes jurar lealtad a un gobernante así, pero incluso si cooperamos con Shao Sun para apoyar al bienito imperial, ¿quién puede asegurar que dentro de 10 o 20 años no se convertirá en alguien igual a este joven emperador? Zichen simplemente dijo, no me convertiré en otro Wei Yan. Gonzunjin respondió, sé que tus aspiraciones difieren de las de Wei Yan, pero incluso si te retiras al noroeste y te apartas de los asuntos de la corte, mientras conserves el poder imperial, quien quiera que ocupe ese trono siempre lo codiciará cuando alcance la mayoría de edad. Zichen permaneció en silencio durante un rato. Tras permanecer en silencio un instante, Gonzunjin suspiró. Basta, es algo que me preocupará dentro de unas décadas. Por ahora, si el nuevo emperador demuestra ser benevolente y se preocupa por el pueblo, con gusto devolveré el poder militar y viviré como un hombre libre. La familia Xie no nació para comandar ejércitos. Mientras alguien siga protegiendo las tierras del Gran Jin, no tengo ningún reparo en ceder la autoridad. Las palabras de Gonzunjin fueron interrumpidas. Al mirar de reojo solo pudo ver el perfil afilado del hombre sentado en la silla del gran tutor. Apuesto, pero inflexible como el acero forjado, Zichen bajó un poco la mirada.
Si resulta ser como ese pequeño emperador, puedo destrozarlo con la misma facilidad con la que yo lo puse ahí y elegir a otro. Gonzun quedó momentáneamente atónito ante las palabras antes de soltar una risita. En efecto, eso suena más a ti. Cambió bruscamente de tema. En su carta, la gran princesa mencionó que el pequeño emperador pretende actuar con la señorita Fan. Sería extremadamente peligroso para ella permanecer en Chongzhou. ¿Debería enviar más hombres a protegerla? Otro lado de picazón le subió a la garganta. Chen apretó los labios para reprimir las ganas de toser innecesario. La expresión de Gonzun volvió a adquirir un tono peculiar. Había supuesto que el regreso urgente de Chen se debía a que había recibido su carta, pero aparentemente no era así. Recordando el último informe de Chi-Sang, dijo con provocación deliberada: bueno, puede que Jin Jin-wan haya dejado Yongzhou, pero en su lugar envió a su discípulo predilecto, ese Sen algo Wen. He oído que no solo es guapo, sino también consumado en las artes marciales y civiles. Y lo más importante, dirigió a las tropas para rescatar a la señorita Fan cuando los asesinos marciales de Wei Yan la perseguían en Linan. Se podría decir que ahora le debe la vida. El grueso mango de pelo de lobo del cepillo se rompió limpiamente en la mano de Chen, aunque su rostro permaneció impasible. Vete. Insatisfecho con esta reacción, Gonzun avivó más aún la polémica. Imagínatelos, luchando codo con codo en el campo de batalla, innumerables situaciones de vida o muerte por delante. ¿Cómo era aquella frase? Así, la cercanía engendra afecto. Si Chen levantó la vista repentinamente hacia él. Gonzun retrocedió instintivamente a gran paso, pero Si Chen no mostró enfado, limitándose a decir: después de 3 años fuera de la capital, la gran princesa aún no sabe dónde estás. ¿Es su red realmente tan formidable o has estado revelando tu ubicación deliberadamente a alguien? Todo rastro de burlo desapareció del rostro de Gonzun mientras miraba a Chen con sorpresa. Usar eso en mi contra. Debes estar realmente furioso. Después de que Gonzun se marchara, Chen desechó el pincel roto. Pequeñas y afiladas astillas de madera se le habían clavado en la yema de los dedos. Las extrajo sin expresión alguna. Las heridas de cuchillo, las marcas de latigazo en su espalda aún le dolían levemente, pero el dolor agudo, incontrolable en el pecho al oír que ella podría acercarse a otro, y el repentino impulso de destruirlo todo habían sido igualmente intensos. Descubrió que no podía esperar ni un momento más. Cuando se separaron, él sabía perfectamente que una mujer como ella encontraría buenos hombres en la vida, incluso sin él, pero cuando llegó ese momento comprendió con asombrosa claridad cómo su sangre parecía retroceder. En ese instante su mente gritaba con una envidia desmedida y una intención asesina. Sin embargo, todo su ser permaneció extrañamente sereno. En cuestión de segundos, incluso había ideado maneras de hacer desaparecer sin rastro a cualquier hombre que ella favoreciera. Al recobrar la cordura, solo sintió un intenso autodesprecio y las palmas de las manos se cubrían de sudor frío. Sabía que su enfermedad estaba empeorando. Se negaba a convertirse en el tipo de hombre que más despreciaba. Si Chen se recostó lánguidamente en la silla del gran tutor, con un brazo sobre sus ojos ocultando gran parte de su rostro. Las mangas oscuras del arquero acentuaban la palidez enfermiza de su mandíbula mientras un aura de tristeza lo envolvía. Antes de que llegara con Sun Jin, el guardia personal se había encargado de preparar a las tropas, entró a su habitación, se arrodilló sobre su rodilla con un saludo militar y anunció: Marqués, los carruajes y los caballos para escoltar a Sui Yuan están listos. El ejército puede partir en cualquier momento. Chen respondió con gravedad: vámonos. Para cuando Gonzun recibió la noticia, tardíamente corrió a la muralla de la ciudad para ver partir al ejército. Estaba tan furioso que casi saltó 1 metro en el aire. Exclamó furioso: con razón ese canalla de Xie
Yi Huan dijo que no necesitaba tropas adicionales, ya se había llevado a todo el ejército. ¿Qué sentido tiene enviar más? Mientras tanto, en Chuzhou, tras la muerte de Chanxing Wan, príncipe de Chanxing, el ejército de Jinzhou se enfrentó 2 veces más a los rebeldes dentro de la ciudad de Chuzhou, en ambas ocasiones en escaramuzas de pequeña escala. Si bien fueron victorias menores, lograron levantar la moral en cierta medida. Tras asistir a otra reunión estratégica en la tienda militar, Fan Chanyu recibió nuevas órdenes. Su unidad de vanguardia pronto participaría en una batalla a gran escala, ya sea que Tan Peiyou lo organizara deliberadamente siguiendo las instrucciones previas de Jin Jingwan o no. El oficial asignado para apoyar y coordinar con la vanguardia resultó ser Zheng Wenchan.